Vamos a llamar el tema el testimonio del Espíritu. Así como está ahí en la Biblia, el testimonio del Espíritu. Anteriormente, en el versículo número 1 al 5, Juan estuvo hablando, o más bien está hablando, con respecto a que la fe vence al mundo. La fe vence al mundo. Hablábamos que la razón por la cual Juan va expresando estos tópicos de palabra siempre es en aras de rebatir lo que es la falsa doctrina que había dentro de esta comunidad cristiana. La falsa doctrina nos referimos sobre todo al movimiento gnóstico, que era prácticamente una amenaza de las fuertes que tenía la iglesia, porque estos movimientos que decíamos se les denomina gnósticos, es porque gnosis es conocimiento. Ellos presumían de enorme conocimiento y veían sobre todo a los apóstoles, que eran los testigos que habían andado con el Señor, los veían muy abajo, y ellos se consideraban superiores en conocimiento a los verdaderos testigos. Me refiero a los verdaderos apóstoles. De hecho, estas enseñanzas heréticas no eran otra cosa sino asuntos filosóficos, filosofía. Acuérdense que la filosofía no tiene nada que ver con lo que es la teología, pero ellos se enarbolaban de esta manera de ver y comprender los asuntos doctrinales de lo que era la fe. Por eso es que Juan en este caso dice: la fe vence al mundo. Los creyentes verdaderos, a quien se dirige el apóstol, tienen ellos que mantenerse en la fe, y esa fe es la que debería de predominar en su caminar cristiano. Porque hablar de filosofías, hablar de asuntos que no tenían nada que ver, como era el caso de los gnósticos, que enseñaban filosofía, enseñaban asuntos puramente de conocimiento humano. En este caso ellos tenían que mantenerse en la fe. La fe vence al mundo. La fe supera todas las ofertas del mundo y todas las mentiras del mundo. Entonces, cuando los creyentes se mantenían o nos mantenemos en la fe, de hecho vamos a triunfar en medio de tanta confusión, en medio de tanta mentira, porque lo que es el cristianismo es el más acechado. Nadie acecha la religión mormona, nadie acecha la religión budista, nadie acecha ninguna religión. O sea, la fe de la vida en Dios es la que siempre está
ha venido siendo acechada y sigue siendo acechada hasta esta fecha, y será acechada hasta que termine su recorrido la iglesia. Entonces, cuando el creyente se mantiene en medio de tanta confusión, anclado en que Jesús es Dios, en que Jesucristo es el Salvador, pues eso será lo que nos hará sostenible en el correr del tiempo. Esa es la lucha de Juan con estos lectores, con estos a quien se dirige. Por ejemplo, en este caso Juan va, aparte de que ha hablado que la fe vence al mundo, que es en la fe como se tiene que anclar el creyente, pasa ya en este otro tópico, en este otro pasaje del versículo 6 en adelante. Juan pasa a dar otra certeza de la veracidad de que Jesús es Dios. Pues como decíamos, que esta línea de creyentes, supuestos creyentes, ellos vean lo que pensaban. En primer lugar, ellos enseñaban que Jesús era hombre, nada más, y no podía ser Dios. Y que en el bautismo del Jordán vino Cristo y reposó en Jesús, pero que luego de lo que era el momento de la muerte o del sacrificio de Cristo, en ese momento Cristo salía de Jesús y dejaba a Jesús hombre. Y esto era una cosa terriblemente peligrosa, porque al estar ellos exponiendo que Jesús era un puro hombre y que Cristo sí era el ungido, y que ese Cristo y que ese ungido fue el que reposó en el bautismo en la persona de Jesús, pero que ese Cristo no ha llegado a ninguna muerte, que ese Cristo no ha muerto por nadie. Quien murió fue Jesús, porque Cristo allá en el Getsemaní, antes de que Jesús fuera a la cruz, Cristo, es decir, el Espíritu de Cristo salió de Jesús y lo dejó. Imagínense cómo sería o qué necesario era el que Juan trabajara este asunto, porque de hecho cuando vienen, hermanos, exposiciones de supuestamente personajes que se supone que manejan la materia, que conocen más de lo que comúnmente se puede conocer, y que exponen estas formas de lo que era Cristo, realmente un creyente con poca base realmente se confunde, y de hecho es imposible que se vaya a mantener en la fe. ¿Por qué? Porque uno cree pues en Jesucristo. Creemos nosotros que Jesús es el hombre perfecto y que por supuesto es Dios, y creemos que es el mismo Cristo y que es el Salvador y que es el que murió por nosotros.
Por eso la palabra es Jesucristo. Pero cuando a nosotros ya nos están trastocando esa fe, esa manera de creer, es ahí donde es terriblemente, hermanos, nocivo, peligroso, el que el creyente, como decíamos el martes, con menos conocimiento, luego le cree a aquel que dice que es más sabio que los demás. Entonces acá Juan, en este caso, lo que va a manifestar en este asunto es el testimonio. El testimonio, como decíamos a manera de tema, el testimonio del Espíritu. Eso es lo que va a trabajar Juan, como para ir sentando las bases de algunos que sin duda se están moviendo. Es que la mentira, hermanos, lo falso, cuando lo falso es repetitivo, o como se dice, la mentira se repite, por último se cree como verdad. Entonces es lo mismo lo falso. Lo falso se está repitiendo, y con argumentos bíblicos, la persona va absorbiendo, va creyendo, va moviéndose de su fe. Entonces Juan en este caso va a rebatir, y quien va a ser, como dice acá, el que va a dar el testimonio de que Jesús es Cristo y que es Dios, es el Espíritu Santo. Entonces Juan acá, en primer lugar, está diciendo que Jesús era Cristo cuando murió en la cruz, y cuando Jesús fue bautizado en el Jordán. Aquí la relación es agua y espíritu. Entonces Juan, lo que va, su postura para rebatir lo que es lo falso, lo que va a manifestar y lo que va a enseñar a esta iglesia es que Jesús, cuando murió en la cruz, era Cristo, y cuando se bautizó era Cristo. Es decir, no son dos personas. Pueden ser dos naturalezas, pero no dos personas. Entonces este Jesucristo, que vino mediante el agua y sangre, no mediante solamente de agua. Es decir, el testimonio es que lo está dando el Espíritu. Dice Juan que Jesucristo vino mediante agua y mediante sangre. Vamos a ver este asunto. Entonces, en este caso, Juan, hermanos, insiste que Jesús no solo es un hombre perfecto, sino que también es el Dios perfecto por quien hay salvación. No solo era Jesús el hombre perfecto, sino también era Dios. Y eso es lo que está acertando, está confirmando, ¿verdad? Que cuando fue bautizado en el río Jordán, es el mismo Dios que dio su vida como sacrificio por los pecadores. El mismo que decían los falsos que ese Jesús no era Dios, y que argumentaban que el Cristo, el ungido, reposó en él en ese momento del bautismo. Y como empecé diciendo, y luego antes de su muerte Cristo lo dejó. En este caso es una terrible contradicción, es una terrible confusión, y es acá donde Juan, en primer lugar,
dice, el Espíritu de Dios da testimonio, que es lo que leíamos, de la verdad. Entonces Juan se afinca en el testimonio del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es lo que dice este versículo. Este es Cristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. En este caso, cuando se habla mediante agua y mediante sangre, había que ver que esta manifestación de el Salvador a los hombres, cuando habla mediante agua, veámoslo así: cuando Jesús viene a las aguas, que es bautizado por Juan el Bautista en su capítulo número 3 del Evangelio de Mateo, en este caso hay un simbolismo, y el simbolismo es que cuando Él va a las aguas, está mostrando la naturaleza caída del hombre. Está mostrando con eso la naturaleza que es una naturaleza totalmente alejada de lo que sería lo santo. Y cuando el Espíritu está diciendo de lo que es la sangre, se está refiriendo que la sangre de Cristo, de Jesucristo, es la que limpia a ese hombre degenerado. A ese hombre, no es que Cristo haya ido al bautismo porque él necesitaba ser bautizado. Ahí está dando Cristo con su bautismo, más bien está dando o está enseñando, como dije, la naturaleza caída, o él viene por esa naturaleza caída de ese hombre, la cual va a ser salva por sangre. Entonces acá dice Juan, el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Vamos a ver, el Espíritu de Dios da el testimonio de la verdad, de que Jesucristo es Dios. Esto es el primer testimonio, dice Juan. O sea que el argumento de Juan es que no soy yo el que lo estoy diciendo. El que está dando fe y testificando de la veracidad de que Jesús es Dios es el Espíritu. El Espíritu de Dios da testimonio de la verdad, de que Jesucristo es Dios y que es único Salvador. Entonces el Espíritu siempre es el que en el ministerio del Señor, desde ese inicio, nosotros vemos que en ese bautismo el Espíritu reposó sobre el Señor Jesús. El Espíritu siempre, bueno, en el Antiguo Testamento nosotros vemos la manifestación del Espíritu en todo lo que es ese mencionar de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Pero cuando el Señor se manifiesta ya a su ministerio, el Espíritu de Dios ahora ya, hermanos, le acompaña. Él da testimonio que Jesús es Dios. Él corrobora la deidad. El Espíritu lo acompaña. Por ejemplo, imagínense cuando dice el Espíritu lo llevó
al desierto para ser tentado por Satanás. Desde ese momento, el Señor, luego de su bautismo en agua, el Señor es tomado por el Espíritu, y el Espíritu no lo deja en ningún momento. Y el Espíritu da testimonio de que Él es Dios. Por ejemplo, cuando lo lleva al desierto, el Señor no fue solo. El Señor iba acompañado con el Espíritu. Y el Espíritu fue precisamente el que le dio el poder, el que le dio la capacidad. ¿Para qué? Para poder, hermanos, defenderse, pelear, luchar contra el enemigo. Entonces Juan está diciéndole a sus lectores que el Espíritu es también el que da testimonio de que Jesucristo es Dios y que es el único Salvador. El testimonio que da el Espíritu de Cristo, en este caso, es la palabra. La palabra. Ustedes ven que cuando, por ejemplo, en el capítulo número 3 de Mateo y verso 17, dice ese versículo que cuando Juan estaba bautizando, bajó el Espíritu y se posó en la persona de Cristo, y luego hubo una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Por eso es que Juan está relacionando el agua y el Espíritu, ¿verdad? El agua y el Espíritu lo está relacionando en el sentido de que en ese evento que se dio en el Jordán, el agua estaba representando, como decíamos, la condición humana, y la sangre estaba representando la salvación humana. Pero el Señor dio testimonio. Su palabra se escuchó en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado. En ese caso, Juan está, hermanos, confirmando. Y es importante esta confirmación, como decía al principio, porque de lo contrario, si Juan no tiene estos argumentos, como decir, bueno, no, si no me creen a mí, si no creen a la palabra de los apóstoles, diría Juan, bueno, quien da testimonio de que Jesucristo o de que Jesús es Dios es el Espíritu. Entonces, en este caso, ese es el primer detalle, ¿verdad? Y esto sería un gran alivio para los lectores, porque siempre el hecho de que alguien salga a la defensa de alguien, hermanos, es porque ese alguien está débil. Ese alguien está en dudas. Ese alguien está en una situación de confusión. Y esa es la razón por la cual los apóstoles, y en este particular Juan, viene insistiendo en que ellos no deben de darle cabida a las filosofías puramente humanas, que ellos deben darle cabida a la doctrina de los apóstoles, y ahora deben darle cabida al testimonio del Espíritu Santo, al testimonio del Espíritu de Dios en este caso. Entonces Juan, esa es la razón por la cual sigue trabajando en esto. Ahora, luego hay un testimonio del agua en el Jordán que decíamos. Es ahí donde aparece el Señor dando ese testimonio. Yo le diría
¿cómo nos sentimos nosotros cuando alguien escrituralmente, cuando alguien con fundamentos tremendamente sólidos nos están a nosotros guiando, nos están diciendo: esta es la verdad, este es el verdadero testimonio, este es el fundamento de la fe? ¿Cómo nos sentimos cuando ya de alguna manera estamos cavilando, de alguna manera estamos dudando? ¿Cómo nos sentimos cuando viene Juan? Dice: la doctrina que ustedes han recibido es la doctrina de Cristo, que ha sido transmitida por los apóstoles. Pero también el testimonio del Espíritu Santo corrobora que esa doctrina es la verdadera. ¿Cómo se siente alguien que está tambaleando y que alguien sería como el caso del enfermo, el que está probablemente ya sin esperanza de vida, y que llega el doctor y le da el medicamento y se levanta? Por ejemplo, dice el que se está muriendo: yo creo que ya no tengo vida, yo creo que me voy a morir. Pero luego llega alguien y le dice: no te vas a morir, hay una salida, hay un medicamento que te va a salvar. Entonces es lo mismo cuando alguien está tambaleando dentro de la fe, porque es natural, hermanos, dada nuestra naturaleza caída, dada nuestra no perseverancia en las cosas que debemos de perseverar con insistencia, nos debilitamos, cedemos, vamos creyendo, vamos dándole espacio a aquellas cosas que nos pueden estar impresionando y decir: estos no me han dicho la verdad, estos sí tienen la verdad. Pero cuando ya llega, bueno, si no me crees a mí, si no crees a la doctrina de los apóstoles, te pongo como testigo, como testimonio, el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu. Y eso es lo que el apóstol dice acá, cuando dice: da el testimonio del agua en el Jordán. Es decir, este pasaje se ha interpretado de diferentes maneras, pero no es de darle muchas interpretaciones. Es sencillo, porque el trasfondo de la situación acá es que los gnósticos, vuelvo a decir, ellos, su postura era que Jesús era hombre y que solo fue Cristo cuando fue bautizado. Pero aquí está diciendo Juan que el testimonio es que el agua y el Espíritu dan testimonio que Jesús es el Cristo. Entonces, en este caso, yo creo que cuando los lectores de esta carta, ellos están escuchando esta certeza de Juan, que ya no es él sino el Espíritu, yo creo que es un alivio. Yo creo que es una tremenda satisfacción. ¿Por qué? Porque cuando ya Juan apela a lo que es el Espíritu, entonces ya no hay para dónde. Entonces está diciendo: entonces no le crees a Dios, entonces Dios es mentiroso, estaría diciendo Juan. Y finalmente Juan está diciendo a continuación de el siguiente testimonio, que es la sangre en la cruz. Entonces, en este caso, cuando dice la sangre en la cruz, en esto es también otra tremenda
comprobación, ¿verdad? Por ejemplo, si el mismo Cristo dijo allá en Juan 10:18, nadie me quita la vida, dice, nadie me quita la vida, sino yo doy mi vida, yo mismo estoy dando la vida. Eso fue lo que dijo Cristo. Pero en este caso, si Cristo, o si Jesús más bien, hubiese sido un mero hombre, ningún mero hombre estaría dispuesto para dar su vida voluntariamente. Definitivamente, ningún hombre, como decían los falsos, no, Jesús es hombre, Él no es Dios. Pero ningún mero hombre estaría en la disposición de dar su vida, de disponer su vida por alguien. Nadie. Si eso hubiese sido el caso de Jesús, hermanos, no se hubiese dado tal cosa si Jesús no era el mismo Cristo. Definitivamente era imposible. Entonces la sangre de Cristo en este caso es la que Juan está diciendo acá, que limpia todo pecado. Y veamos, dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Por ejemplo, si aquí está diciendo en el verso 9, si recibimos el testimonio de los hombres, que en este caso sería, uno puede recibir el testimonio de alguien y pudiéramos aplicarlo al testimonio de los apóstoles, el testimonio de la verdad que ellos transmitían, el testimonio. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Cuál es el testimonio que ha testificado? Lo que dijo allá, este es mi Hijo amado. Está hablando de Jesús que está siendo bautizado, ¿verdad? Este es mi Hijo amado. Y luego dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. En este caso, los falsos, o toda aquella persona, hermanos, que no está creyendo en este testimonio del mismo Dios, estas personas no tienen la vida. Por ejemplo, como decíamos, el caso de los mormones, por mencionar algunas sectas. Los mormones, no piense usted que ellos creen en que Cristo es Dios. Ellos no creen eso. Entonces, en este caso dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, ese no tiene el testimonio de Dios. Entonces, toda esta gente no cree en que Cristo es Dios o en que Jesús es Dios, ni mucho menos los testigos, decíamos la vez pasada, no creen. ¿Por qué? Porque sus filosofías no son, hermanos, compatibles con lo que es la teología de la gracia. Sus filosofías son humanas, sus filosofías son totalmente de este globo, de esta tierra. Entonces acá dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí. Y el que cree a Dios le ha hecho, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso,
porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cuál es el testimonio que ha dado el Señor acerca de su Hijo? El testimonio que ha dado el Señor acerca de su Hijo es bien claro. Este es mi Hijo amado. ¿Quién? Jesús, el que estaba siendo bautizado. Este es mi Hijo amado. Y dice el verso 11: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, está en Jesús. O sea, ese es el testimonio. Cristo o Dios, a través de su palabra, siempre ha venido hablando que el que tiene al Hijo tiene al Padre, que el que cree en el Hijo tiene vida, que el que cree en Jesús tiene la esperanza. Ese es el testimonio de Dios. Ese es el testimonio del Padre para con su Hijo. Entonces, cuando los falsos hermanos estaban en una tremenda oposición con respecto a esta verdad, realmente, por un lado, es una cosa bastante difícil, porque el hombre siempre tiende, hermanos, a llevar siempre lo contrario. El hombre siempre tiende a tener sus propias interpretaciones de los asuntos de Dios. Y eso no solo han sido los gnósticos, no solo han sido los que hoy contemporáneamente nosotros conocemos. Esto ha sido el de llevar la contraria, el pensar en dudar de la sana doctrina. Esto ha sido el pan diario de todo el periodo del plan de salvación del Señor. Pero el creyente siempre lo que tiene que hacer, hermanos, en relación a tanto movimiento de falsos, el creyente lo que tiene que hacer siempre es cimentarse en la doctrina de los apóstoles. El creyente lo que tiene que hacer es fundamentarse en la palabra del Señor, en ser sensible, el ser dócil, y por supuesto el no dejarnos, hermanos, manipular, el no dejarnos convencer de aquello que no tiene ninguna relación con lo que es la sana doctrina. El evangelio de la gracia, como empecé diciendo al principio, este evangelio es el que constantemente el enemigo Satanás se ha dado la tarea de buscarle peros, de confundir, de buscar argumentos que hace creer que esta no es la verdad. Y como decía, ¿por qué las religiones o las sectas que tanto hay en este mundo, por qué las sectas no tienen ningún ataque? ¿Por qué las sectas no tienen? No, porque son del diablo. Por eso es que no hay problema. Las sectas se desarrollan, y los únicos que pueden, hermanos, refutar a las sectas son los que tienen la verdad. Pero a veces los que tenemos la verdad nos quedamos callados, porque alguien dice: mire, no ande mencionando nombre de sectas, no ande mencionando. No,
El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que refutara con la palabra a los falsos. Es decir, nosotros somos muy pasivos, es decir, los únicos que tenemos la luz y que tenemos la verdad y que podemos señalar que las sectas, que todas esas religiones son mentira, somos nosotros, porque nosotros tenemos la verdad. Pero nosotros nos quedamos callados. Pero nosotros vemos el mismo Señor Jesús fue directo con los falsos. A los fariseos les llamaba hipócritas. A los fariseos les llamaba por su nombre, les llamaba por sus actitudes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ataque es fuerte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Con lo cual finalizo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Centralicémonos en lo primero que tenemos que hacer es conocer las Escrituras. Eso es vital. Dice el apóstol Juan: escudriñen las Escrituras, porque en ella os parece que hallaréis la vida eterna. Decíamos que escudriñar es una palabra que lleva implícito que es escarbar, que es así como el que busca el oro, que lo busca, escarba y lo encuentra, y luego que lo encuentra, ese buscador de oro halla el metal y lo aprecia. Así debemos de ser nosotros, porque en estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, son tiempos. Si Pablo dijo que en el tiempo de él eran tiempos peligrosos, ¿qué sería de estos tiempos? Ustedes y nosotros debemos de saber que estamos en la recta final. Hoy hay, ¿para qué tantas enseñanzas que tienen la apariencia de piedad, de verdad? Pero ¿qué es lo que nos hará a nosotros defendernos de aquello que tiene apariencia de la verdad? La palabra del Señor. Hoy en este tiempo es cuando más Satanás se ha dado la tarea de desatar, hermanos, religiones a miles, a cantidades, para confundir. Y lo terrible es que los que estamos en la verdad, muchos vamos cediendo. Muchos vamos diciendo: no, es que él puede. No, es que tiene gran conocimiento. No, es que a la verdad hay cosas que sí convencen. Aquí no nos dejemos convencer de retóricas. Aquí no nos dejemos convencer de hermanos, de posturas puramente filosóficas. Aquí dejémonos convencer de la palabra. Amén. Dejémonos convencer de la palabra. Escudriñemos la palabra. No nos dejemos, porque Juan, esa es toda esta lucha de Juan, es para rescatar a esta iglesia, que no le ha llegado una pandemia del COVID, le ha llegado una peor pandemia. Porque la peor pandemia que le puede llegar a una sociedad es lo falso. Es lo que tiene apariencia de Dios, pero que no es de Dios. ¿Por qué? Porque es lo más peligroso. Porque de hecho, hermanos, un descuido, de un ceder a aquello espectacular, abre puertas. Y al abrir puertas, el enemigo solo pide un poquito y luego avanza, ¿verdad? Por ejemplo,
la secta de los testigos le da una entrada o lo aborda de una manera sutil. Y por último, si alguien le da espacio, les pone atención, luego siguen con su agenda y luego ya esas personas ya las tienen en su mano y las doctrinan y los sacan de la verdad, porque ellos no andan buscando a quien anda igual perdidos que ellos andan buscando a los que andamos en la luz. A esos son los que andan buscando lo falso. Pero por eso Juan acá, con lo cual resumo, hermanos, Juan les expresa a estos hermanos que hay tres que dan testimonio. El Espíritu de Dios, que da testimonio de que Jesucristo es Dios y que es el único Salvador. Es el primero. Eso es lo que da el Espíritu. Y luego el testimonio del agua, cuando el Padre dijo: este es mi Hijo amado. Que se oiga un amén. Ahora el testimonio de la sangre. Tres son los que dan testimonio. Qué importante. Esto que nos sirva a nosotros, hermanos, para cuidarnos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre,